¿Alguna vez has oído hablar de un matrimonio que no comenzara con amor? No en novelas clásicas ni en dramas baratos de televisión, sino entre dos personas reales, viviendo entre los fríos rascacielos de la ciudad de Nueva York, donde todo tiene un precio, incluso la emoción. Claire Bennett era una arquitecta reconocida, directora creativa en una de las principales firmas de diseño de Manhattan, una mujer de precisión, de líneas definidas y con un calendario sin espacio para el romance. Julian Ward era el director ejecutivo de un imperio hotelero de lujo que se extendía desde Nueva York hasta Tokio. Vivía entre hojas de cálculo, fusiones multimillonarias y negociaciones donde no había lugar para la espontaneidad. Su matrimonio fue el resultado de un contrato no firmado, acordado tras meses de discretas conversaciones entre dos familias poderosas, sin emociones, sin intimidad, sin interferencias en las vidas privadas del otro. Solo una fusión necesaria de imágenes, dos humanos perfectos apareciendo juntos para la prensa, las galas, la foto perfectamente colocada en una revista. Vivían en un ático en el Upper West Side, elegante, moderno y vacío. Dos dormitorios, dos agendas, dos mundos separados y un largo silencio suspendido entre dos corazones que nunca debían tocarse. La vida posterior a la boda de Claire y Julian no era ruidosa. No había discusiones, ni enfrentamientos, ni siquiera quejas. Todo transcurría como si estuviera escrito en un manual titulado Estabilidad. Eran la imagen de la perfección, siempre a tiempo, en su lugar, en su papel. Pero detrás de cada aparición pública coordinada había dos vidas completamente separadas. Claire siempre se levantaba primero, preparaba café en silencio, revisaba correos de diseño desde Tokio y salía del ático antes de que Julian siquiera se moviera. Cuando regresaba, era como si él nunca hubiese estado allí. Julian, por su parte, llegaba tarde, entrando al apartamento como si fuera el vestíbulo de un hotel. Chaqueta sobre la silla, corbata floja, teléfono pegado a la oreja en otra llamada con su equipo de operaciones en Asia. Se cruzaban en la cocina, un espacio demasiado pulcro como para ser vivido, luces frías, mármol pulido y un aire demasiado perfecto para respirar. Sus saludos eran como entre colegas. Las miradas se cruzaban apenas por un segundo y medio. Pero entonces comenzaron a surgir señales. La mirada de Julian se demoraba un segundo más de lo debido. Claire a veces se detenía cuando escuchaba el eco de sus pasos en el pasillo. Una mañana se dio cuenta de que había preparado 2 tazas de café, aunque él no estaba en casa. Los silencios entre ellos empezaron a tomar forma. Ya no eran espacios vacíos, sino una espera no dicha. En el ascensor, sus ojos se encontraron un segundo demasiado largo, haciendo que el corazón de ella diera un salto. En la mesa familiar, un leve giro de cabeza o una mirada casual despertaban algo que no sabía cómo nombrar. Claire empezó a sentir que la presencia de Julian ya no era neutra. Alteraba lo que creía tener bajo control. Su agenda, sus emociones, su distancia. Él no decía nada, pero esa presencia, constante, comenzó a agrietar el hielo que ambos habían construido alrededor de sí mismos. Y aunque ninguno lo admitía, ambos lo sentían. Algo estaba cambiando. En diciembre, Nueva York se sentía más fría de lo habitual. Se celebraba una gala anual en un hotel boutique, propiedad de Julian, en el Valle de Hudson, un retiro privado a casi 3 horas de la ciudad. Claire y Julian, como cada año, llegaron juntos, posaron uno al lado del otro, sonrieron lo justo para las cámaras. Pero ese año, la nieve cayó temprano. Las noticias informaron de una tormenta repentina que azotó la ruta de regreso. La autopista fue cerrada. Todos los planes de viaje quedaron suspendidos indefinidamente. «Deberíamos quedarnos en la casa», dijo Julian con calma, como si reprogramara una reunión. Claire asintió. No había razón para oponerse. Y así, por primera vez en meses, compartirían un espacio, no por la prensa, sino porque no había otra opción.
La casa estaba enclavada en lo profundo del bosque, tranquila y remota, muy alejada del estilo elegante de su ático en Manhattan. Madera cálida, una vieja chimenea, luces suaves de tono ámbar. Claire se sentó en la sala, una manta cubriéndole las piernas, mirando la nieve caer por la ventana. Julian subió con 2 copas de vino tinto de la bodega. No dijo nada, solo dejó una junto a ella y se sentó enfrente. Durante un buen rato simplemente se sentaron ahí, compartiendo un silencio que, por primera vez, no se sentía pesado. Entonces las luces parpadearon y se apagaron. La oscuridad envolvió la habitación. Claire se quedó inmóvil. «Está bien», dijo Julian, encendiendo una vela con la linterna de su celular. El resplandor titilante bailó sobre su rostro, y por primera vez, Claire lo vio sin barreras, sin guión, humano. Se sentaron más cerca. La luz tenue formaba un suave capullo a su alrededor. Ella preguntó, casi sin pensarlo: «¿Alguna vez te cansas de ser siempre el fuerte?» Julian no respondió de inmediato. Miró la llama y luego dijo: «No sé ser de otra manera». Fue la primera vez que Claire lo escuchó hablar como un hombre, no como un cío, sin plan, sin escudo. Cuando sus ojos se encontraron de nuevo, ya no fue accidental. Claire no se alejó. Julian no se detuvo a una distancia segura. Extendió la mano, no para tocar, solo para ofrecer. Y por primera vez, Claire no se retiró. El primer contacto no fue apasionado. Fue suave, vacilante, casi tímido. No dijeron nada. No hacía falta. Cada centímetro de distancia que alguna vez existió entre ellos cambió esa noche. Cuando se besaron, no fue un impulso. Fue una rendición, una entrega silenciosa a algo que ninguno se había atrevido a nombrar. Y cuando estuvieron juntos, no solo en cuerpo, sino en espíritu, Claire sintió por primera vez que no estaba sola en un espacio demasiado grande. Y Julian, quizás por primera vez en años, dejó de intentar controlar todo. Claire despertó con un vacío frío a su lado. La luz suave del invierno se reflejaba en la nieve fuera de la casa, en el valle del Hudson, haciendo que la habitación se sintiera más grande y más solitaria. Julian se había ido. No había nota, ni rastro. La almohada junto a ella aún tenía una leve hendidura, pero estaba fría. Curiosamente, fue ese silencio lo que le apretó el pecho. Se levantó lentamente, se puso el suéter, sus pies descalzos, rozando silenciosamente el suelo de madera. En la cocina, Julian estaba junto a las puertas de cristal, el teléfono pegado a la oreja, su voz inquietantemente estable. No hubo mirada, ni sonrisa, ni rastro de emoción, como si no se hubiera quitado la armadura la noche anterior. Cuando ella entró, él asintió una vez. «Buenos días». Claire devolvió la mirada, breve y silenciosa, y se sirvió un vaso de agua. No preguntó nada, porque preguntar podría traer respuestas para las que no estaba preparada. Durante el viaje de regreso a Nueva York, ninguno habló. Julian miraba por la ventana. Claire miraba al frente, sin música, sin palabras, solo el crujido de las ruedas sobre la nieve vieja. Esa noche, ella no fue a la cama. Se sentó en el sofá de la sala, donde la luz tenue proyectaba sombras pálidas sobre las frías paredes blancas. Claire abrazó una almohada, con la cabeza recostada en el respaldo, los ojos bien abiertos. No lloró, pero por dentro algo se rompió, silenciosamente, como cristal quebrándose sin hacer ruido. A la mañana siguiente, entró a la cocina y vio un sobre color crema colocado cuidadosamente sobre la mesa. Sin logotipo, sin nota, sin explicación. Solo su nombre, Claire Bennett, escrito en una caligrafía tranquila y cuidadosamente compuesta. Lo abrió. Dentro estaban los papeles del divorcio, limpios, ordenados, precisos. Leyó cada línea. Las cláusulas parecían una transacción inmobiliaria. Clínicas, sin emociones. Cada frase era una bofetada. No dolía al instante, pero ardía más cuanto más leía. Claire se sentó,
sosteniendo los papeles como los restos de algo que nunca tuvo la oportunidad real de comenzar. La garganta le ardía, no por ira, sino por el peso de algo inconcluso. Una parte de ella quería romper las hojas. Otra parte solo quería preguntar, ¿alguna vez fue real? Algo dentro de ella colapsó en silencio. No era amor. No exactamente. Nunca tuvieron una palabra para ello. Era esperanza, esa cosa frágil que apenas había brotado en medio de la tormenta, ahora aplastada sin advertencia. Se puso de pie, sobre en mano, y fue a su habitación. Julian estaba abotonándose la camisa cuando la vio. Se quedó inmóvil. ¿Hablas en serio con esto?, preguntó ella, con voz baja, pero no suave. Después de esa noche, pensé que sería más fácil. Él evitó su mirada, como si ni siquiera él quisiera oír sus propias palabras. ¿Más fácil para quién?, dijo ella, sin esperar respuesta. ¿Cómo llamas a esa noche? ¿Un error de agenda? Silencio. Ninguna defensa. ¿Sabes qué es lo más aterrador, Julian? Ella clavó su mirada en la de él. No es que te hayas ido, es que estás fingiendo que nunca pasó, que yo nunca pasé. No esperó una respuesta, se dio la vuelta y se fue. La puerta se cerró suavemente detrás de ella, pero por dentro algo se había cerrado para siempre. Claire no le contó a nadie sobre el embarazo durante 4 días. No porque tuviera miedo, sino porque necesitaba estar segura de que, si lo compartía, no fuera para obtener nada a cambio. Era simplemente lo correcto. Julian tenía derecho a saberlo, aunque se hubiera marchado, aunque negara lo que había pasado entre ellos. Esa vida que crecía dentro de ella también le pertenecía. El sábado por la noche, mientras caía la oscuridad, Claire se sentó junto a la ventana, el teléfono en la palma de su mano. Había escrito ese mensaje muchas veces en su mente, pero esta era la primera vez que realmente presionaba enviar. No espero nada, pero creo que deberías saberlo. Estoy embarazada. Sin signos de exclamación, sin preguntas. Un mensaje claro y breve, sin súplicas. El mensaje marcó enviado, y luego, nada. Sin respuesta, sin notificación de lectura, sin señal de que Julian lo hubiera recibido o quisiera responder. Claire miró la pantalla hasta que se apagó. No volvió a escribir. No llamó. El silencio también era una respuesta, y, a veces, más fuerte que las palabras. Colocó el teléfono sobre la mesa y entró en su dormitorio. Esa noche, se acostó de lado, una mano descansando suavemente sobre su vientre, donde algo nuevo, algo frágil, había comenzado. Si Julian elegía el silencio, entonces ella elegía avanzar. Claire miró la pantalla, sin decepción, sin alivio, solo una exhalación tranquila mientras dejaba el teléfono. No necesitaba que Julian volviera, y si alguna vez lo hacía, no sería porque ella lo necesitaba, sino porque él lo quería. Desde ese momento, Claire supo que seguiría adelante, con o sin él. Sería la mejor madre posible, sin esperar, sin apoyarse en nadie. Solo ella y el hijo que esperaba, listas para escribir un nuevo capítulo por su cuenta. Julian no respondió al mensaje. Pasaron los días. Claire intentó no revisar el teléfono, pero lo hizo. Se decía a sí misma que estaba bien, pero cada silencio se estiraba como un eco en un cañón, hasta que una mañana algo cambió. No él, el aire. A Claire no le sorprendía. En los últimos meses se había entrenado para no tener esperanza, para no esperar, para no darle significado al silencio. Pero esta vez algo se sentía diferente. No en él, en ella. Dentro de Claire, una pequeña parte, casi invisible, todavía deseaba que él hiciera algo. No una disculpa, no grandes gestos, solo algo. Algo que mostrara que no lo había borrado todo. Ella odiaba esa parte de sí misma. Odiaba cómo todavía esperaba, incluso en silencio, alguna señal del hombre que una vez negó su existencia. Pero el odio no era lo suficientemente fuerte como para matar la esperanza.
El tiempo pasaba lentamente. Claire seguía yendo al trabajo, a sus citas prenatales, continuando su vida paso a paso. Nadie más sabía sobre el embarazo, y planeaba mantenerlo así, por ahora. Ese miércoles por la mañana, en la clínica, notó algo inusual. Una botella de jugo de granada reposaba cuidadosamente en el mostrador de recepción. Al lado había un papel doblado con una letra que conocía demasiado bien. 9 de la mañana. No olvides tomar esto a tiempo. Sin nombre, sin explicación, nadie esperándola. Claire miró la nota durante mucho tiempo. Su corazón latía con fuerza, no por sorpresa, sino porque se sintió vista. No sonrió, no lloró. Simplemente tomó la botella y se fue a su cita. Pero cuando la doctora puso el transductor del ultrasonido sobre su vientre y dijo: «El bebé está sano», lágrimas se deslizaron por su mejilla. No sabía exactamente por qué lloraba. ¿Alivio? ¿Sorpresa? O quizás porque, en ese momento, no se sentía completamente sola. Las señales continuaron después de eso. No regularmente, no de forma obvia, pero sí lo suficiente para que ella las notara. Una mañana, al abrir la guantera de su auto, encontró una pequeña bolsa de mezcla de frutos secos segura para el embarazo. Exactamente la marca que había guardado en favoritos, pero nunca compró. Otra vez, cuando una leve molestia apareció durante un chequeo, la enfermera le trajo una compresa tibia. «Alguien la dejó en recepción», dijo. No dejó su nombre. Ella sabía quién había sido, pero no respondió. No envió mensajes, no dio las gracias. No por orgullo, sino por miedo. Miedo a que si rompía el silencio, todo volviera a desmoronarse. Claire solía pensar que el silencio la hacía fuerte. Pero esta vez, el silencio no era una muralla. Era su último hilo de control en un mundo que alguna vez se había deshecho. Una tarde gris y lluviosa, salió de la clínica y vio su auto estacionado al otro lado de la calle. Julian estaba en el asiento del conductor, ambas manos en el volante, mirada firme. No impaciente, no temerosa, no esperanzada. Ella se detuvo en la acera unos segundos. No se acercó, no se alejó. Solo permitió que sus ojos se encontraran a través del cristal, a través de la lluvia, a través de todas las cosas que nunca se dijeron. Por primera vez en semanas, Claire no sintió rabia ni dolor. Solo sintió movimiento, un cambio, y un silencio como el viento que se filtra por las grietas del corazón. Esa noche volvió a casa y encontró un libro en la encimera de la cocina. Ser padres para quienes no saben por dónde empezar. La página 3 estaba subrayada a lápiz. Capítulo 3. Aprender a quedarse, incluso si aún no entiendes. Se quedó de pie mucho rato, con las yemas de los dedos rozando el lomo del libro, como si fuera algo frágil, casi sagrado. Julian nunca apareció en su puerta, nunca envió mensajes, nunca llamó para pedir perdón. No hizo nada ruidoso ni obvio, pero estaba ahí, a su manera, callado, persistente. No rogó por perdón, pero tampoco se fue. Claire seguía manteniendo la distancia, pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no rechazaba sus pequeñas ofrendas, ya no trataba su presencia como una amenaza. Una mañana, encontró su jugo ya servido sobre la mesa, frío, con la tapa ligeramente aflojada. Era exactamente las 9. Se sentó, los dedos envueltos alrededor del vaso, y por primera vez en meses se sintió cuidada sin tener que dar nada a cambio. Esa noche, acostada en la oscuridad, con la mano sobre su vientre, Claire sonrió. No ampliamente, no con triunfo, pero fue real, una sonrisa tranquila, sin esfuerzo, sin defensas. No sabía hacia dónde irían las cosas a partir de ahí. No sabía si Julian había cambiado de verdad. No sabía si podrían empezar de nuevo algún día. Pero sabía esto. Ya no estaba sola. Y tal vez, solo tal vez, cuando un hombre elige no marcharse más, no con palabras,
sino con la suave insistencia de estar presente. Es entonces cuando algo real finalmente comienza. Claire llegó al hospital a las 4 de la mañana. La ciudad aún dormía. Las calles estaban silenciosas y frías. Las luces parpadeaban como respiraciones lentas y superficiales. Pidió un taxi sola, sin llamadas, sin mensajes. En su mano llevaba una pequeña maleta que había preparado días atrás, ordenada y callada, como ella. El personal nocturno la registró y la condujo a la sala de parto. Claire se sentó en la cama, con la mirada perdida en el aire tenue. No había nadie a su lado, ninguna mano que sostener, ninguna voz, salvo la de su propio latido. El dolor llegó en oleadas. No gritó. Había aprendido a contenerlo todo. Sus emociones, sus esperanzas, sus miedos. El médico entró y dijo con suavidad. Alguien llamado Julian Ward se anotó como su contacto de emergencia. ¿Desea que lo llamemos? Claire guardó silencio. Su corazón latía más rápido, no por el dolor, sino por el peso de ese nombre. Despertaba memorias que nunca se asentaron del todo. Negó con la cabeza. Si quiere venir, él tomará esa decisión. Las contracciones se intensificaron. Claire se retorcía sola, aferrada al borde de la cama mientras su cuerpo se doblaba por la fuerza. La respiración se le acortaba. El mundo se volvía borroso. Las enfermeras limpiaban su frente. El médico la guiaba en cada fase. Pero incluso en su amabilidad, sus manos eran clínicas, firmes, pero no la presencia que ella anhelaba. Entonces, en medio de una contracción cegadora, abrió los ojos. Y Julian estaba ahí, de pie en una esquina de la sala. No como un salvador, no como un esposo. Solo estaba, inmóvil, incierto, pero presente. No habló. No corrió hacia ella. Solo permaneció quieto, con las manos apretadas y los ojos fijos en los de ella. Claire no oyó la puerta. No supo cuándo había llegado. Pero estaba ahí. Ella no dijo nada. Simplemente lo miró. Y en ese largo y silencioso segundo, su respiración se calmó. El dolor no se fue, pero ya no era solo suyo. Julian caminó hacia ella, lentamente. Se sentó junto a la cama. No tomó su mano de inmediato. Esperó. Solo cuando ella asintió, apenas perceptiblemente, él la tomó entre las suyas. Por primera vez en meses, su toque fue firme, presente, real. El primer llanto del bebé llegó a las 9:16 de la mañana. No fue fuerte, pero sí lo suficiente para silenciar todo lo demás. Claire giró el rostro hacia el sonido, y las lágrimas brotaron. Libres, totales, imparables. La enfermera colocó al bebé, un niño, sobre su pecho, piel con piel. Respiraciones pequeñas, cálidas, subiendo y bajando. Algo sagrado se abrió dentro de ella, no como un trueno, sino como una luz suave que se expandía desde el centro de su pecho, llenando cada espacio roto y silencioso. Se sintió plenamente presente, plenamente viva, sin más defensas, sin mitades. Julian aún estaba sentado junto a ella. No había dicho una palabra, pero cuando Claire lo miró, él vio sus lágrimas, silenciosas, sin filtro, sin vergüenza. No habló, no preguntó. Simplemente extendió la mano, tocando la suya con suavidad. Un gesto leve, pero suficiente para decir, «Ahora te veo, de verdad». No cruzaron palabras, no hacían falta, porque en ese espacio donde una nueva vida acababa de tomar su primer aliento, dos personas que una vez se habían perdido, finalmente estaban allí, plenamente, honestamente, completamente. Después del nacimiento de su hijo, Claire esperaba que Julian se quedara solo unos días, lo justo para cumplir con alguna obligación silenciosa y luego desaparecer, como siempre lo hacía. Pero no se fue, y no se quedó con promesas, ni con preguntas, ni con planes elaborados. Se quedó con acciones pequeñas, consistentes, día tras día. El primer día en casa, Claire dudó al verlo entrar con ella al apartamento.
el mismo que antes había sentido tan frío que le cortaba la respiración con solo cruzar la sala. Pero esta vez, algo era diferente. Julian no se impuso. Se sentó. Dejó las bolsas en silencio. Sacó al bebé del portabebés. Se lavó las manos y preguntó: ¿Puedo cambiarle el pañal? Claire lo miró. Dudó un segundo. Luego asintió. Y así fue como comenzó. Fue torpe la primera vez. El pañal al revés, el bebé llorando, las toallitas en el suelo. Pero no se rindió. Con sudor en la frente y las manos temblorosas, parecía estar desactivando una bomba en lugar de cambiar a un bebé de 3 kilos. Claire estaba cerca, y por primera vez sonrió, de verdad, no por algo grande, sino porque su seriedad resultaba extrañamente enternecedora. Julian aprendió a preparar biberones, aprendió a distinguir entre los distintos llantos: hambre, pañal mojado o solo ganas de ser abrazado. Aprendió a cargar al bebé sin rigidez, a leer en voz alta con tono firme y a tararear nanas tan desafinadas que Claire tenía que apartar la mirada para no reírse. Al principio, ella aún mantenía su distancia, no porque no quisiera creer, sino porque creer le había costado demasiado antes. Pero cada noche él se quedaba despierto con ella, cada vez que tomaba al bebé antes de que ella se levantara. Cada momento tranquilo en que decía: «Tú duerme, yo me encargo». Claire empezó a sentir, lentamente, que tal vez podía apoyarse, sin que todo se derrumbara. Claire aprendió a soltar, no a su hijo, sino al control. Por primera vez, dejó que Julian llevara al bebé al parque solo, sin llamadas, sin mirar por la ventana. Por primera vez, lo dejó acostar al bebé en la cuna, sin verificar después. Comenzó a dormir más profundamente. En las noches en que Julian mecía al bebé hasta dormirlo, ella lo dejaba pasar con una mano rozando levemente su espalda en la cocina, y ya no se sobresaltaba. Lo dejó sentarse a su lado en el sofá, con su bebé entre los dos, sin sentir la necesidad de construir una muralla dentro de su corazón. Una noche, después de que el bebé se quedó dormido, se sentaron a la mesa compartiendo fideos instantáneos. El vapor subía entre ellos. Claire lo miró, su cabello despeinado de tanto mecer al niño, y dijo, en voz baja pero seria: «Estás convirtiéndote en papá». Julian la miró. «No sé si lo hago bien», dijo, «pero sé que quiero aprender». Claire asintió, y esta vez su sonrisa no se escondió. «Lo puedo ver». Ninguno habló del futuro. Ninguno habló de volver a estar juntos. Pero compartían cada mañana, cada llanto, cada pequeño estornudo. Y poco a poco se convirtieron en padres. Juntos. Nunca se dijeron «te amo», ni una vez. No porque no lo sintieran, sino porque el amor había cambiado de forma. Ya no vivía en declaraciones a medianoche ni en besos apurados. Vivía en la forma en que Julian se levantaba a las 3 de la mañana para preparar un biberón. Vivía en la manera en que Claire lo observaba mecer al bebé en medio de la sala con ternura. El amor estaba en el silencio compartido, mientras miraban sonreír a su hijo, y luego se miraban entre ellos sin decir nada, pero sabiendo ambos: «Estamos aquí, juntos». Ninguna confesión podía ser más profunda que esa mirada. Ninguna canción de amor más poderosa que el acto diario de elegir quedarse. Esa mañana, la luz de primavera se derramaba suavemente sobre la mesa de la cocina, proyectando sombras danzantes de los árboles del exterior. Julian colocó una pequeña caja junto a la taza de café a medio terminar de Claire. No habló de inmediato, solo se sentó frente a ella, con la mirada tranquila y sin apuro. Claire abrió la tapa. Dentro había un anillo de plata, delgado, sin adornos, sin piedra, sin brillo. El tipo de anillo que no estaba destinado a prometer un futuro, sino a honrar el presente. Julian la miró y dijo simplemente: «Esto no es una propuesta, no estoy pidiendo nada. Solo quiero que sepas que elijo quedarme. No por deber, por ti». Claire no respondió, no sonrió, no lloró. Miró el anillo durante un largo momento, luego cerró la caja.
Durante todo el día no se puso el anillo. La caja permaneció sobre la mesa, junto a los biberones y los paños para eructos. Julian no preguntó, no volvió a mirarla. Cambió pañales, lavó platos, paseó por la casa con el bebé en brazos. Ella dobló ropa, recalentó sopa, cantó nanas suavemente contra el cabello del bebé. Nada entre ellos cambió, pero algo invisible empezó a transformarse. Esa noche, cuando el bebé se durmió profundamente, y las luces de la sala brillaban en un ámbar suave y silencioso, Claire se sentó sola en el sofá. Sus manos aún llevaban el calor de su hijo. Abrió la caja del anillo de nuevo, más despacio esta vez. No había nadie a su lado. Julian estaba en la habitación contigua, leyendo. Ella tomó el anillo y lo deslizó en su dedo. Sin ceremonia, sin testigos, sin palabras. Solo un momento de elección tranquila. No perdón. No un nuevo comienzo. Solo la decisión de creer en la presencia de alguien. De creer que el amor no necesita ser ruidoso ni perfecto. A veces solo necesita ser constante, silencioso, y estar allí cuando levantas la vista. Había pasado más de un año desde que nació su hijo. Claire no podía recordar el día exacto en que Julian dejó de ser el que regresaba y se convirtió en el que se quedó. Tal vez fue el día en que le permitió salir a pasear con el bebé sin vigilarlo desde la ventana. Tal vez fue la primera vez que él se quedó dormido en el sofá con el bebé acurrucado en sus brazos, y ella no lo despertó. O tal vez fue solo una mañana cualquiera, cuando él le entregó una taza de café preparado exactamente como a ella le gustaba, sin preguntarle. No hubo un punto de inflexión, solo días acumulándose silenciosamente unos sobre otros, como pequeñas piedras formando un camino firme. Ahora vivían en una especie de paz que no tenía nombre. No del tipo que brilla o canta, sino del tipo que nace de saber que la otra persona estará ahí, incluso en los días cansados y desordenados. Aún discutían sobre quién lavaba los biberones, sobre quién dormía menos cuando el bebé lloraba a las 2 de la mañana. Pero incluso entonces, ninguno salía de la habitación, porque irse ya no era una opción. Una tarde, Julian estaba sentado en la habitación del bebé, leyéndole el mismo cuento de buenas noches por 30ª vez. Claire se detuvo en el umbral de la puerta. Notó las canas en su cabello, y su corazón se ablandó. No por romance, sino por algo más silencioso. El amor constante de un hombre que seguía allí, contando la misma vieja historia con la misma voz cansada, sin quejarse. Ella no necesitaba un final hermoso, porque cada día que despertaban, lavaban sus caras, cambiaban pañales, doblaban ropa y calentaban biberones. Ya estaban viviendo el más hermoso de los finales.